En 2017, Chile creyó haber desarticulado una red terrorista gracias a un software revolucionario, Antorcha, y también Mm. gracias a un sofisticado plan de inteligencia, la Operación Huracán. Pero el gran golpe policial terminó siendo el montaje más vergonzoso de nuestra historia reciente. Las pruebas no se interceptaron, sino que se fabricaron. Hoy, en un mundo donde la inteligencia artificial permite clonar voces, crear videos hiperrealistas y manipular datos en segundos, el fantasma de la operación Huracán vuelve con más fuerza. ¿Qué pasará cuando la IA entre a las salas de audiencia? Hoy conversamos con un experto para entender cómo la invención de pruebas digitales está desafiando el ejercicio del derecho y si nuestra justicia está preparada para distinguir la realidad del algoritmo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Human After All, un podcast de tecnología. Como siempre, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Hola, hola. No, bien por ¿Todo acá, bien? con un poco de calor acá en Copiapó, como te comentaba antes, sobreviviendo al, al calor, pero hoy día lo importante es el capítulo, ¿ya? Va a estar bueno Me el imagino. tema de lo que es leyes y lo que es tecnología. Así es. Y nos acompaña Berardo, quien es abogado y también uno de los socios fundadores de Defensa y Justicia, el estudio jurídico en Copiapó. ¿Cómo estás, Berardo? ¿Qué tal la Un vida? gusto de estar con ustedes. Y sí, como Luis, capeando el calor de Copiarrock. Acá yo tengo 6 grados. Estoy Un abrigadito, afortunado. con mi Afortunado, chalequito de nosotros Chile. llegamos, yo creo, a 36 grados, no a la Sí. sombra. Pero acá el verano es peor que Copiapó. Eso sí, Oh. lo Ah, sufro. Porque es mucha humedad, 90% humedad. Sí, mm, es terrible. como sauna. Pero bien, sí, 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 sí. No, es complicado. Pero bueno, tenemos un capítulo interesante porque la IA va avanzando en varios aspectos de Sí. nuestras vidas. Cada vez se hace como más natural verla en todos lados, en los comerciales de televisión. Recuerdo que a propósito de las elecciones presidenciales había un candidato que utilizó la IA en la franja y se veía en el video así como él rodeado de muchas personas, que igual no deja de ser Claro. triste tener que usar la IA para verte rodeado de personas. Y en Marco ese Enrique sentido, Aminobli. tal cual, el mismo. Y bueno, en ese sentido, ponemos como un tema inicial lo que pasó con la Operación Huracán, porque como haciendo un contexto y recordando un poco de qué fue este caso, en el fondo se supone que Carabineros inventó un software que lograba hackear mensajes de WhatsApp en sencillo. Claro. Por lo tanto, se interceptaron mensajes de personas como de los mapuches, en donde se coordinaban para realizar actos terroristas, pero esto finalmente era todo inventado. O sea, los mensajes fueron implantados en los celulares después de la detención. Entonces, claramente había algo que no estaba bien ahí. Y luego se descubrió que el software Antorcha nunca funcionó, que era todo un montaje. Y hasta el día de hoy, o sea, fue el 2017, en la semana pasada, el 17 de diciembre, fueron los alegatos de clausura. O sea, esto se ha extendido bastante. Y finalmente se terminan imputando a carabineros y un civil por delitos de sabotaje informático. Entonces, si eso pasó en la era donde no teníamos la IA todavía, ¿cómo podría pasar ahora que sí hay inteligencia artificial, que sí se pueden generar imágenes, que sí se pueden crear videos y por lo tanto se puede crear evidencia mucho más sofisticada y contundente en eventuales audiencias? No sé si de pronto Berardo tiene algunas experiencias de esas características. ¿Cuáles son tus impresiones respecto a la invención de evidencias en este tipo de causas? Bueno, en mi experiencia en caso de litigación compleja, la unidad en verdad de tanto el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, en la región son bastante acotadas, en el sentido de que no hay una unidad o un equipo de causas de litigación compleja. Entonces hay siempre un fiscal adjunto, un fiscal ayudante a lo más, y en este país que es súper legalista, están esas instituciones siempre con mucho instructivo, normativa interna. Entonces, en ese sentido,
cuesta mucho que las personas puedan llegar a afectar tipos de pruebas, todo, porque en verdad la inteligencia artificial para los servicios públicos está hiper, ultra, por así decirlo, normada, en el sentido de que no está autorizada a ocuparse. Entonces se ve como un tema muy aún prohibido, en el sentido de que, un ejemplo, se llama Fiscal Heredia, que es una inteligencia artificial que ocupa fiscalía y que tiene que tener autorización por el fiscal nacional. O sea, actualmente creo que hay como 5 fiscales que a nivel nacional están aprobados para ocupar ese tipo de programa de inteligencia artificial porque es muy cara. Entonces, en ese Fiscal sentido, Heredia. Fiscal Heredia, sí. Entonces la inteligencia artificial y la abogacía en Chile actualmente está en pañales. Es como un concepto súper insípido, vago. Así que por lo menos en eso, por así decirlo, estamos, no sé si a salvo, pero lo que se ocupa ahora son plataformas, por lo menos en la Oficina de Defensa y Justicia ocupamos una que es Case Tracking, que es como ayuda a nosotros a administrar los expedientes o las causas, ver cuánto se puede facturar por hora, y ofrece motores de búsqueda más especializados. Pero así como a buena primera es que tú me digas que un servicio público actualmente ocupa en su quehacer diario inteligencia artificial, no es complejo. Y Está en el ahora, pañal. desde el punto de vista no sé, de la defensa, o sea, yo quiero ponerme en el caso de que cualquier persona puede generar un video tuyo admitiendo un crimen, por ejemplo. Un video hecho con inteligencia artificial. ¿Tenemos algún mecanismo para entender o saber de que eso es real o no? O alguien podría efectivamente colar un video falso como si fuese O sea, real. partamos ahí, Brian, para complementar. Partamos la base, un video, por ejemplo, es una evidencia de un delito, de un crimen, de algo ilícito, ¿no? Y no, que hay como ¿Es como una un prueba? delito que se puede como catalogar, que se ocupa para estos casos, que es sabotaje informático. Cuando por así decirlo, se alteran tipos de enlace o pruebas, eventualmente de un juicio, pero como le digo, aquí a nivel nacional es muy poco. Hace poco en la Corte Suprema sacaron, entiendo, una encuesta que reveló que casi el 90%, eran 88, recuerdo, por ciento de jueces que aún no utilizaban estas tecnologías en Chile. Y como les digo, somos un país muy hiperlegalista, entonces ya este año, recientemente en noviembre, salió este Código de Ética del Poder Judicial, incorpora capítulos sobre responsabilidad de uso, redes sociales, inteligencia artificial. Entonces, por así decirlo, se ve desde de un lado muy, muy como así, como riesgoso. Y Ya. ese modelo de perspectiva que ve que hay un riesgo inminente, prefieren no ocuparlo. Ya, o sea, digamos como para efectos de quizás temas administrativos, automatizar procesos, tampoco se puede utilizar. Pues yo entiendo que en algunos tribunales lo que hacen es para automatizar tipos de trabajo como actas, a ciertos como así datos de poder, ¿cómo se llama? Hacerlos compatibles con distintos formatos. Pero hasta el día de hoy no se registran, por lo menos incluso sanciones disciplinarias de abogados por ocupar de forma indebida inteligencia artificial. Se conoció un caso de un abogado en Santiago este año, en abril, que presentó jurisprudencia generada por inteligencia artificial, y la contraparte pidió sanciones. Y el tema por esa oportunidad creo que se le apercibió, pero se recalcó que la obligación de verificar la información uno la tiene. Pero entiendo que hasta el día de hoy no hay sanciones en este ámbito. Como le digo, para los colegas o los litigantes, pienso que menos del 10% del mundo jurídico ocupa herramientas de inteligencia artificial. Es Claro, algo pero en muy este caso, nuevo. Berardo, por ejemplo, entiendo que la sanción es para el abogado de la defensa.
Sí, esto, por ejemplo, para si fuera defensa, obviamente hay una sanción porque uno no verifica la información. Mm. Hay temas de verificación de no solamente verificar la información, sino ver si esa información es realmente verídica. Entonces, en ese sentido, que se respeten los derechos fundamentales, obviamente, del cliente, eso va como de cajón. O sea, si yo represento a alguien, no puedo inventar fallo. Hay mucho de la inteligencia artificial que puede ser incluso en la IA o ChatGPT, más concreto, tiene distintos modos, el modo agente, el modo investigativo, que muchas veces inventa fallos, inventa casos Mm, y alucina de repente con Sí, citar cosas inexistentes. sí, ese es un punto que claro. yo creo que es bien relevante. Hace como un mes se dio a conocer algo que sucedió con una empresa que se llama Deloitte, es que una consultora de las más grandes del mundo, y estaban prestando servicios, si no me equivoco, para el gobierno de Australia. Y el informe que entregaron tenía justamente alucinaciones. Había inventado citas de leyes, cosas que no existían. Y bueno, eso terminó con que esta empresa grande tuvo que como rehacer todo ese informe porque la persona que lo hizo con inteligencia artificial y entonces había copiado y pegado y claro, pues, contenía citas a cuestiones que no existían. Entonces, ahí también yo creo que es como un punto de tomar en consideración qué tan preparados están los nuevos abogados en Chile y cómo Sí, estarán también las universidades en ese sentido, porque cómo los estarán preparando, o sea, les estarán preparando para el mundo del futuro en donde eventualmente muchos de ellos van a utilizar la inteligencia artificial y quizás no la van a utilizar bien, pueden creer cualquier cosa que entregue la IA y de claro. pronto eso puede terminar muy mal. Sí, Es un tema el impacto que tiene en la sociedad chilena, sí, la inteligencia artificial con los videos y la creación de nuevo audio o distintos tipos de IA que uno puede conocer, pero como así acceso a la justicia, si hay eficiencia, yo lo he visto por lo menos en clientes o usuarios del servicio público que por lo menos tienen más a la mano cierta información, o cómo traducir ciertos documentos que son muy Mm, técnicos. Y en verdad entiendo que actualmente hay ciertos buscadores a nivel nacional que, que funcionan con la inteligencia artificial y eso ayuda harto para la transparencia en el sentido de poder buscar jurisprudencia en muchas sentencias. Entiendo que ahora la U de Talca está viendo esos proyectos de inteligencia artificial y jurisprudencia para ciertos ámbitos de casos. Pero, como te digo, un desafío de capacitación. En cuanto a las enorme. universidades, yo entiendo que la única que está haciendo curso actualmente, que asistí a uno la semana antepasada con una colega de la oficina, que fue la Universidad de Chile. Y también acá se centraba en los desafíos éticos y los riesgos y sesgos que también pueden generar resultados discriminatorios, información mm, inventada. Y te explicaba que trabajar con inteligencia artificial también es una decisión eh, que afecta el producto de tu trabajo. Entonces, uno ahí tiene que analizar ciertos casos si va a ocupar una inteligencia artificial o en verdad, si el caso en verdad amerita aplicar, mm, porque a veces son casos, no sé, que hay datos personales sensibles, no sé, crimen organizado, tráfico, homicidio, indemnidad de niños, niñas, adolescentes. Hay ciertos casos que incluso políticas internas de la inteligencia artificial como que no deja ocuparlo. Por ejemplo, no sé, em, preguntarle todo, yo creo que toda la IA tiene como un momento que explota o que dice que no está apto para recibir ese tipo de información conforme a política. No sé, preguntarle a ya, DeepSeek si Vietnam mm, o no sé, Corea del Norte es un país independiente. ya, Yo lo he sí. probado y como que el sistema como que empieza a eliminar el mensaje. O no Mm, sé, yo lo he probado sí. más directamente. Le he preguntado ciertos países asiáticos si son países independientes
Y Mm, como que ahí no están preparados para responder ese tipo de preguntas porque tienen componentes muy políticos. exacto. Y esa es como el ejemplo que de repente pasa o la analogía que les doy con temas jurídicos. Muchas veces como tienen información muy sensible de datos, por eso entiendo yo que muchos servicios públicos han proscrito ocuparlo, porque al final esos datos cuando ya se meten a esta inteligencia artificial, o un ejemplo, ChatGPT, uno ya no puede controlar hasta dónde llegan. Mm, Uno Ahí lo, perdiste trazabilidad de los datos. sí, pues Sí. no hay trazabilidad, ya uno llega al hoyo negro y puede ya terminar en cualquier lado. Mm. Ahí a mí me parece que Sí. tomaste varios puntos que son interesantes, porque, bueno, tú mencionaste varias cosas. Primero, que la IA se puede utilizar como, por ejemplo, para buscar jurisprudencia. Yo creo que ese es un ejemplo súper específico de cómo se puede utilizar, cómo lo pueden utilizar abogados para sacarle ventaja. O sea, de pronto si estás frente a alguna causa, no sé, algo, necesitas ver si es que ha sucedido en el pasado y cómo salió, bueno, de pronto la IA te puede ayudar para resolver ese tipo de dudas. Pero también mencionaste cosas muy interesantes que tienen relación con los datos. Por ejemplo, si buscas o ingresas datos de menores de edad, niños, niñas, adolescentes, cuestiones de esas características, bueno, son datos que son sensibles y que, como tú decías, Sí. una vez que ya lo ingresas a la IA, no tienes idea dónde estás. Entonces, ahí mi duda es, ¿qué tan preparados están los estudiantes de derecho hoy en día? O sea, ¿saben esto porque de pronto utilizan la IA de forma irresponsable? Porque quizás desconocen todos estos riesgos y pueden que alimenten la IA con cualquier tipo de datos, sensibles o no, con identidades, root, nombres completos, etcétera, y ahí perdemos todo tipo de trazabilidad respecto a esos datos. ¿Cómo crees tú que No, están preparadas ahora es, las universidades es, sobre eso? com- es complejo porque esta pregunta yo pienso que en muy pocas universidades en Chile se está haciendo Mm, de innovación con la inteligencia artificial porque al final indefectiblemente, bueno, nosotros lo entendimos recién en verdad, me sincero, el año pasado, a inicios de año, hizo una actividad del Colegio de Abogados y vinieron colegas de Valparaíso y que venían de otros países a poner en el Colegio de Abogados, a nivel Chile y en Bahía Inglesa. Y en verdad esto de la inteligencia artificial en nuestro país es como cuando se creó la luz. Esa es la diferencia. O sea, el colega que actualmente no entiende y no dimensione lo que es ocupar la inteligencia artificial en ciertas herramientas como software u otro tipo de ayudas que uno puede tener para buscar leyes, gestionar casos, contabilizar horas de trabajo, etcétera, es un colega que se está quedando atrás. mm, Yo creo que un siglo, porque en verdad es como, yo le doy el ejemplo siempre a los colegas más mayores, que me relaciono con muchos colegas sobre 50, 60 años, me dicen, pero ¿y cómo ocupáis eso? Así como que lo miran como que uno hace trampa. Yo le dije, y yo les trato de explicar y le digo, mira, es como cuando se creó el tren a vapor y estaba Claro. La las calculadora, por personas, ejemplo. la calculadora, que es el mejor ejemplo. O sea, mm, se creó esa calculadora y era muy difícil seguir funcionando con las cuartas, midiendo con extremidades el ser humano y ya tenía ahí una calculadora, entonces es abismante el nivel de ventaja que yo he visto que colegas que ocupan muy bien la inteligencia artificial se ahorran en tiempo de trabajo. O sea, no sé, un ejemplo, una búsqueda de jurisprudencia como estamos conversando. En una aplicación de una inteligencia artificial pagada, uno puede poner el año, el nombre de los jueces, el tribunal que uno busca, y se ahorra en un buscador que te puede encontrar a lo menos 3 a 10 ejemplos, y, y una persona que lo busca manualmente, yo creo que se te puede desarrollar a lo menos 2 o 3 horas de trabajo. Sí. mm, mm, Pero es un claro. tema también generacional. Yo lo he visto que en verdad nosotros bueno, yo soy de los 90 y los inicios, como que vivimos una evolución del sistema y a mí me hace acordar cuando llegaron los computadores en los años
98, por lo menos cuando yo los conocí, antes del Mundial de Francia, por ahí. Y me acuerdo que fue como todo un boom de creaciones de software, porque eran unos computadores gigantes, me acuerdo, que tenían una CPU del porte escritorio y que se fueron achicando a medida que fueron pasando los años 2000, po. Y después llegamos a tener estas laptops, iPad, y son cuestiones que en verdad enfrentar a una audiencia y dejar el lápiz y el cuaderno y ocupar esta tecnología hace bastante diferencia para el resultado que eventualmente puede ser esperable para el cliente. Mm. Me hace todo sentido, ¿no? Sí. Sí. Yo también estoy de Sí. acuerdo con lo mismo. A mí me pasa, por ejemplo, yo hago docencia. Entonces, con la docencia, enseñando el desarrollo de software, en el fondo, buscando el aprendizaje, evitaba usar, digamos, IA en el desarrollo. Pero buscando alguna forma de evaluar, finalmente te das cuenta que no podí evitar que los alumnos usen la calculadora, po, haciendo, digamos, referencia al ejemplo de recién. O sea, llegó para quedarse, ellos cuando salgan al mundo laboral la van a ocupar, entonces subámosle el nivel a los proyectos, veamos qué hacemos para que aprendan de otra forma, pero que le empiecen a usar desde ya. O sea, si no, van a estar ellos desfasados con respecto a los alumnos que van a venir en el futuro. Entonces me imagino que ahí en derecho va a pasar lo mismo. O sea, tiene que haber una capacitación no solamente tecnológica, sino que ética también, y también para nosotros como civiles, no sé si esa es la palabra, poder también como educarnos en la misma materia para saber que el crear estas pruebas falsas que habíamos dicho al principio nos pueden generar alguna especie de sanción mayor, po. Mm. Yo pienso que la clave es aprovechar las ventajas que nos da esta tecnología nueva con responsabilidad y ética. Pero como le digo, somos un país hiperlegalista Sí. ya. Yo la otra vez estaba buscando porque me llamaba la atención el tema y en verdad ya hay proyecto de ley, o sea, una moción que se presentó, entiendo, en mayo de 2024 para buscar asegurar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, que también fomenta la innovación, pero es importante que haya ciertos límites porque ahora no hay mucho problema, entiendo yo, porque, o sea, de 10 colegas o colegas puede ocupar la una, Mm. pero en el futuro ya esto se va a masificar y entonces el riesgo ya empieza a subir desde bajo, moderado, alto y actualmente es complejo porque al final hay datos personales con contenido de repente, como ya le señalé, que no es aceptable que se maneje la inteligencia artificial, no sé, contenido sexual, de vulneración de niños, ni adolescentes. Es complejo, o sea, manejarlo con inteligencia artificial. Y ya queda en una nube o en el sistema, ya uno alimenta ese tipo de memoria y ya eso no es, por ejemplo, borrable de la herramienta. Claro. Ahí yo creo que... es que ahí entramos a otro tema que lo hemos conversado con Luis antes, que tiene que ver con los datos. ¿Ya? En algún momento nosotros decíamos que el tema de los datos es como el gran negocio de la Sí, actualidad. es el ¿Ya? oro. Sí. Es el oro. Sí. ¿Ya? Las empresas, las multinacionales tecnológicas buscan los datos porque a través de eso Sí. pueden, por ejemplo, mejorar sus productos, sus negocios, pero también a raíz de eso generan publicidad más dirigida, lo cual es más caro. Bueno, ustedes me imagino que también saben mucho del tema de la publicidad en redes sociales, que entre más dirigida es más cara porque es más efectiva. Entonces pasa también con la inteligencia artificial, que de pronto, si no tenemos una alternativa quizás nacional de inteligencia artificial que sea específica para el mundo del derecho, va a provocar que eventualmente los abogados Exacto. terminen utilizando otras inteligencias como ChatGPT, DeepSeek, Gemini, etcétera,
que ahí sí los datos se van a Estados Unidos o a China u otros países. Claro. Si de pronto tenemos la capacidad de generar algo que sea a nivel de Chile, Algo los datos interno. por lo menos, claro, quedan en el país, no podemos resguardarnos de Claro. eso. Pero Claro. con el otro tipo de inteligencia artificiales, ve tú a saber dónde queda toda esa información. Claro. Es Ahí un- entramos en el un riesgo tema importante. de Brian sobre temas de ciberseguridad. Me llamó mucho la atención, ya volviendo a un tema ya derechamente político, fue poco el revuelo del tema que pasó en las elecciones con una base de datos significativa de la empresa Lipigas, que personas hicieron sabotaje informático y después llamaron a votar por un candidato en específico. Y eso llama poderosamente la atención porque como que culturalmente nosotros no le estamos tomando la relevancia que tiene identificar y clasificar los usos de IA y lo que implica estos datos personales. Porque al final eso nos ayuda a evaluar riesgos o medidas de seguridad que se Sí. puedan adoptar. Sí. Sí. Uf, Esa un parte tema para cultural largo. es compleja. Sí, es compleja. Por ejemplo, lo hablábamos con una cosa tan simple como de repente cuando damos el root para todo. O sea, literalmente tú entregas el root en todas partes y eso acceso a todos tus datos. Entonces tampoco tenemos esa precaución a ese nivel. Imagínate pensando en algo a lo mejor de este tipo de lo que estamos hablando, algo más como judicial o algo así. Oye, Berardo, yo te quería llevar a otro tema a propósito de eso, que yo pensaba, por ejemplo, desde mi punto de vista más como informático, yo pienso en la inteligencia artificial y para mí es como que no veo límites, pensando como en robótica, visión artificial, humanoides y un montón de cosas, como que no le veo límites, ¿ya? Más que lo que puede ser lo legal que nos permita detener un poquitito el avance, digamos, de la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo ves tú el sistema chileno, todo lo que corresponde a tomar una decisión respecto a una ley, no sé, generando a lo mejor una especie de robot que sea capaz de tomar una decisión ante una situación específica dada una ley? No sé si se entiende. Sí, no, es complejo. En Estados Unidos la otra vez se veían robot versus humano. Y uno ahí se da cuenta de que muchas de estas cuestiones recién se están dando a nivel internacional. Por ejemplo, no sé si fue este año o el año pasado, y ya en Estados Unidos habían multado un abogado. Recuerdo el caso Mata versus Avinca, que no hicieron ¿cómo se llama? Como corresponde en California un caso, sino que lo llevaron completamente con inteligencia artificial de principio a fin. Y eso Ya. provocó multa bastante severa, entiendo que eran como $3,000. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Chile actualmente no hay una ley para abogados. No hay. Ya. Entonces, solamente tenemos actualmente esta ley de datos personales y que moderniza un poco Chile y hace refuerzos en tema de acceso, rectificación y portabilidad o oposición a la misma de datos personales. Entonces, las multas también son conforme a ciertos tipos de facturación, el global que tenga la empresa, pero tampoco estamos llegando a un nivel que yo sigo insistiendo, como que tengamos noción del impacto que crean las inteligencias. Claro, Ya, estoy claro, es que leyendo acá el Dale, Brian. resumen en Wikipedia. Claro, dice Mata contra Bianca. Fue un caso del Tribunal Eso. del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el que el tribunal desestimó un caso de lesiones personales contra la aerolínea Avianca e impuso una multa de $5,000 a los abogados de los demandantes que hubieran presentado precedentes falsos generados por ChatGPT en sus escritos legales. Igual yo creo que $5,000 es poquito. Sí. O sea, son 5 millones de pesos en Chile. Es poco Sí. dinero pensando en que
y que probablemente esos abogados les pagan mucho más y terminaron haciendo la pega con ChatGPT. Es que, por ejemplo, eso es lo que a mí me llama la atención, que nosotros funcionamos en una cultura que dice ya, cuantificamos el riesgo, la multa es 10, pero la ganancia, no sé, es 100. Entonces, como dice un amigo en el que trabaja en el servicio público, dice, apuesto por el sumario. Entonces, al final uno se da cuenta que culturalmente se piensa de esa manera, justamente como dijiste, tú, ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este caso complejo, vamos a ocupar inteligencia artificial. Si nos pillan, ganamos 25.000, pagamos los 5. Claro. Sí. La Entonces, lógica de sale más barato pagar la multa. sí, Eso mismo. Eso mismo. tal cual. Si el tema es Mira. que ahora Chile, entiendo que esta ley que regula protección y tratamiento de los datos personales crea una agencia de protección de datos personales, pero actualmente es un tema que se está dando con un estándar de reglamentos generales, que está tratando de ver un tema típico más a tipo europeo. Entonces, no sé si esto va a ser conocido prontamente o se va a empezar a masificar un poco, porque en verdad que nosotros nos ponen en un lugar bastante práctico, que dicen ya, si usted ofrece bienes y o servicios, usted es responsable en el territorio nacional con los objetivos de alcance que den los datos personales de sus clientes. Y eso es importante porque al final son datos que al final se generan en base a la confianza. Claro. Entonces, es lo mismo tener un recaudo, pero son muy pocos la oficina. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que se dedica a informática, pero que va una vez a la semana y nos ayuda con ciertas cosas que tengamos en el ámbito informático, desde seguridad hasta otros tipos de problemas más, no sé, más domésticos, como aumentar la RAM, disco duro, etc. Pero es un tema cultural, ¿no? Yo no veo que francamente, que al día de hoy se le toma un mal peso. Creo que estamos muy en pañales, que piensan que esto no llegó para quedarse. Yo creo que Claro. me da la impresión como que culturalmente nosotros, como vivimos de ciertos tipos de moda, de alcanzar cierto alcance, todavía no le tomamos el peso que esto es, la inteligencia artificial no se va a ir. Claro. Entonces, Yo he discutido esto con hartas personas, Berardo, y por ejemplo, yo lo planteo como, piensa en las cajas de los supermercados, po. O sea, hoy día tenéis cajas rápidas, que no necesitan en el fondo de una persona atendiendo, ¿ya? Cuando tú vas a echar benzina, también lo mismo, es automático. O sea, ahora tenía un montón de cosas que o han sido automatizadas o tienen algún tipo de inteligencia. Entonces yo te preguntaba, por ejemplo, si el día de mañana tú crees que, dado que voy a hablar desde la ignorancia, si es que el día de mañana puede haber un juez digital con las leyes cargadas, por ejemplo, que tú le cargues la evidencia y que finalmente pueda dictaminar. Yo pienso que ahí todavía un alcance que muchas veces tiene el razonamiento judicial, que también depende de, por así decirlo, el ámbito que se desarrolle. Hay muchos temas que, como se llama la prueba viva, por ejemplo, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal en Chile tienen muchas pruebas que tienen que ver los gestos del testigo, la manera que se expresa, cómo está llevando a cabo su relato, si tiene coherencia o no. Entonces, yo pienso que eso al día de hoy no existe posibilidad en relación a que el ser humano, por así decirlo, todavía con la percepción de los sentidos, ocupa, yo creo que un porcentaje aún mayor de otros tipos de inteligencia, que no es la inteligencia del conocimiento en la aplicación de resolución de casos. También hay otro tipo de como sentidos que se ocupan. Entonces yo creo que en ese sentido todavía es muy
como pronto para decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la inteligencia artificial y los abogados se van para la casa. O los jueces, otro Sí. tipo de operadores del sistema. Pero Sí, sí, mira, por ese ejemplo, punto es importante, Auraro, disculpa que te interrumpa ahí, porque lo hablamos con Brian creo que la sesión pasada o antepasada, que hablábamos en el fondo como de que eh, en este caso como no nos estamos dando cuenta de que esto no va a pasar ahora, no es no, inmediato, pues, no es que la no. pregunta sea como, oye, mañana va a estar, digamos, el juez digital. La pregunta es pensando eventualmente cuando esto suceda. O sea, eh, si tú buscas en internet, por ejemplo, hoy en día un algoritmo es capaz de detectar si yo tengo pena, si yo tengo rasgos a lo mejor, como tipo el cuerpo no miente, como una cosa así, es capaz de detectar esas cosas. Entonces, no hablemos solamente como de la inteligencia artificial que tú le escribes algo, hablemos de algo más integral que sea capaz de tener cámaras, que sea capaz de interpretar tus movimientos, que sea capaz de escuchar, o sea, articula todo lo que a lo mejor conozcas y te da para pensar que eventualmente pudiese llegar a pasar, po. Y yo lo conversé con un amigo, Cevita, le mando un saludo ahí, y él me decía, ¿sabéis por qué eso no puede pasar? Porque el sistema chileno se cae. Esa fue su respuesta. Me dijo, Mm. porque el sistema chileno se cae, porque hay leyes antiguas que hay que respetar, si esto cambia, bla, bla, bla. Hay un tema también de, como me dijo, así como lo explicaste tú, si hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento también respecto a la pena. Mm. Eh, entonces, como que era mucho más complejo que esto. Pero desde mi punto de vista informático, como que me cuesta, digamos, pensar que eso no Yo, se puede llegar a interpretar. yo pienso que esa pregunta ahora es muy pronto. Pero, Ya, por perfecto. ejemplo, no Pero sé es un posible. si, pero en 5 o 10 años más, eh, no sé si eso no va a tener una Ah, respuesta más categórica, porque actualmente es una revolución que yo pienso que no estaba antes en la civilización humana. Yo pienso que este momento es como cuando nosotros vivimos esta época donde en un momento crearon el fuego, después crearon la sí, invención de la bombilla, la luz, el sí, tren a vapor, sí. y Es un hito ahora histórico. el internet, que también fue una revolución, porque no todas las revoluciones son violentas, hay revoluciones como tecnológicas, pero son violentas en el sentido del impacto que tienen. Por ejemplo, la inteligencia artificial empezó, entiendo, el 2022, a mediados de año, y no sabían o sea, no sabían cómo almacenaba y cómo llegaba a cierto algoritmo. Entonces, ¿se acuerdan que Elon Musk y otros multimillonarios del mundo dijeron, ya, ¿sabéis qué? Pongámosle una pausa, 2023, Sí. 2024, ya cuando tengamos más analizado hasta dónde puede llegar, sigamos adelante? Y al día de hoy, ese como Sí, resquemor de hasta dónde puede llegar, esa pregunta no se ha respondido. Yo pienso que la pregunta no es hasta dónde va a llegar, la pregunta es claro, hasta dónde pensamos la nosotros dejamos. o Sí, manejamos nosotros que puede llegar. Porque es como en el momento cuando se dio distintos tipos de revoluciones, el Internet. O sea, cuando nosotros teníamos distintos dispositivos, las primeras consolas eran del porte del escritorio y después ya fueron evolucionando a ser consolas de mano. sí, Entonces, yo pienso que ahora, imagínense, llevamos 2022, 23, 24, 25, o sea, lleva 4 años la inteligencia artificial. Entonces tampoco podemos pedirle al día de hoy reemplazar no, al claro que ser sí, humano en ciertas labores, pero el día de totalmente de acuerdo. mañana, 5 o 10 años, ya puede ser otro escenario. Sí, Mm. totalmente de Mi acuerdo. impresión sobre eso es que lo peligroso es qué tan educada va a estar la gente en general, ¿ya? Porque solamente con ChatGPT, ya con este tipo de inteligencia artificial, la gente confía demasiado en la información que esta inteligencia artificial entregue. Entonces, si eventualmente, como proponía recién el Luis, eventualmente existe una máquina, un super robot que tiene cámara, sensor, etcétera, que imite un abogado o un juez, yo creo que de pronto el problema va a ser que la gente va a confiar ciegamente en lo que esa inteligencia artificial de pronto puede entregar como resultado.
pero cuando entendemos que la inteligencia artificial también tiene sesgos, también tiene problemas, entonces Sí, ahí decimos, bueno, ya no es una tan buena alternativa. claro. Y ahí yo creo que el trabajo está en saber y diferenciar cuáles son las grandes ventajas que tienen los abogados versus las máquinas, porque si Sí, me preguntáis a mí en la actualidad, para mí la inteligencia artificial es una gran base de datos de conocimiento que te puede servir para buscar ciertos fundamentos, ciertas cosas, pero algo que tienen los abogados, que yo creo que la inteligencia artificial no, es la interpretación de las normas o de las leyes, que entiendo que eso se da mucho en el derecho. O sea, puedes tener una ley, pero los abogados van a buscar cómo interpretarla de manera que se pueda adecuar para sus clientes, para defender, ¿no?, a ciertas personas. Yo no sé si la inteligencia artificial tiene esa capacidad todavía, como interpretativa de una misma cuestión, sino que siento que más bien te entrega información, pero no interpreta. No sé Sí, justamente que estaré bien o no, no en ese sentido. sí, no, justamente cuesta que se aplique al caso concreto, todavía es muy, mm, los buscadores muy son general. muy, más que generales, yo creo que son periféricos aún. Como que uno Mm, busca, es como cuando, no sé, yo hago el ejemplo de la cebolla, tiene muchas capas. Entonces la inteligencia artificial en sus búsquedas ve las primeras 3, 4 capas, encontró la información y te la envía. Porque una de Mm, las cosas que a mí me ha llamado la atención que se nota mucho cómo ha avanzado cuando empezó del 1.0, 2.0, 3.0. Ahora ya estamos en un pensamiento más profundo, o sea, que se demora un tiempo más en entregar un producto encontrado. mm, Entonces yo pienso que todo eso tiene una evolución que yo no sé si es lineal. Yo creo que al día de mañana puede que se encuentre un modo o una versión de la inteligencia artificial que se aplique para cada ciencia. Yo creo que el día de mañana cada vez va a ser como más específico. Va a mm, buscar como esa cuestión de especificidad. Y yo creo que mm. en eso también es bueno moderar el riesgo, porque como, sí, bueno, ya lo hemos sido como, no sé si majadero, pero es complejo en esta sociedad tan conservadora plantear estos temas. Pienso que yo siempre converso con colegas de la inteligencia artificial, tienen, no, pero para la privacidad, la honra, la vida privada, eh, la protección a mi vida privada y familiar. Entonces yo entiendo eso, son garantías que incluso están en la Constitución, pero también uno le está diciendo desde lo que se puede soñar con esa herramienta, porque eso sí, no tiene como un estatus, uno no sabe cómo va a evolucionar, o sea, no sé, 2026, eh, qué podemos, qué va a poder crear después la IA el, el 2026, porque ya llegó un momento que competían entre ellas el 2025 y ahora como que cada una se fueron como por sus especialidades. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos colegas o amigos arquitectos, constructores civiles que ocupan mucho Perplexity y que le ayudan mucho en su trabajo. Como que me dicen, no, esto pagada es sí. súper buena. Mm. Entonces, menos yo pienso que después va a haber una IA para cada carrera. Como que se va a especializar el conocimiento de la inteligencia artificial. Sí. Sí, ahí me hace Mira, sentido. estuve en una conferencia una vez en donde hablaron de los LLM, que es la base, digamos, de estos chats, ¿ya? La mayoría conoce a ChatGPT nomás, ¿no? Pero hay un montón de IAs generales, en realidad, que es como lo que mencionas tú, Perplexity, Grok, no sé, Copilot, Gemini, Cloud, y así. Pero así como están estas que son un poco más generales, hay otras IAs que son dedicadas a dominios específicos, como lo mencionas tú. Hay unas que son matemáticas, hay otras que son de ciencia, hay otras que son, no sé, para recopilación de paper y así. O sea, eso te da a entender a ti que efectivamente, como dices tú, el día de mañana puede existir a lo mejor una IA que esté concentrada en un área específica de su trabajo y que ofrezca mejores, digamos, resultados, mejor garantías también de esos datos, que era lo que mencionaba también Brian recién, como hacerlo un poco más hermético a lo mejor, o para cierto sector.
O sea, yo me imagino así a lo mejor el día de mañana como que solo por el hecho de ser abogado, por ejemplo, tienes acceso a una IA específica, por ponerte un ejemplo. Entonces, te da el panorama para pensar esas cosas. Quizás suena un poco conspiranoico, medio salfate de repente, pero cuando uno Ahora es empieza a una conectar realidad. ahí, se da, o sea, No, así pero que te doy... yo sigo insistiendo que también es un tema generacional. Sí, Yo tengo choques muy fuertes con rango etarios mayores con este mm, tema. Como que se cierran, ¿no? Niño, ¿cómo se te ocurre usar? O sea, así sí, como que se cierran Ya. a conversar un tema que actualmente es inevitable. Recién Luis lo dijo, o sea, mm, el tema de cómo entrega las pruebas a sus estudiantes o las estudiantes, y es un tema que no se puede como soslayar, o sea, tú tienes que conversar cómo va a ser, me imagino, en tu clase el uso de la inteligencia artificial, porque sí, o vamos a tener que llegar al otro extremo, que es lo que está pasando, que ya el celular, ¿sabes qué? Acá está la cajita, todos los celulares acá, cuando salgan, pasen a buscar su celular. ya, Mm. Entonces, porque es como un tema de tratar de mantener sí, la enseñanza del siglo XX, y eso ya no, no hay manera, sí, no hay manera actualmente. No sé, yo lo veo en mis generaciones de mis sobrinos, que son generaciones que ya nacieron post 2010. Ellos ya manejan hartos nombres de inteligencia artificial y saben muchas veces si pueden crear un video, si no, si les gusta, qué pueden hacer, pero ya lo hacen claro, como en su tiempo de ocio. mm, Entonces, después obviamente ese misma como aprendizaje previo lo van a ocupar en lo que estudian, en lo que hagan, en su vida. Mm. Y, Mm. y cerrarnos nosotros a eso es tapar el sol con un dedo. O sea, no coincido. hay forma. Tenemos que adelantarnos. Sí. Ujú. Sí. Mira, te voy a compartir pantalla para que veamos un video ya de lo que de lo que se puede realizar actualmente con los deepfakes, que en el fondo es como tomar una foto o una imagen y hacerle un video de acuerdo a lo que uno quiera hacer. ¿Ya? Y a ver, está por aquí. Y la comparto con ahora. Bueno, este es un video de supuestamente Javier Milei, el presidente de Argentina. Ya, escuchemos lo que dice porque me parece que es bien, no sé, bien impactante, ¿no? Nueva era liberal. Ustedes son los pioneros. Desde el 10 de diciembre, ustedes, o sea, van a ser historia. Como parte de un programa que podría cambiar a nuestra nación para siempre. O sea, digamos, ustedes serían los primeros argentinos en navegar. El experimento comenzará con el sonido de esta alarma durante 12 horas. O sea, digamos, todo crimen dentro de los límites de nuestro país será absolutamente legal. Todos los servicios de emergencia estarán suspendidos. A ver, están autorizados para usar toda clase de armas. Bueno, es un video en donde sale supuestamente el presidente de Argentina llamando a una purga, ¿no? Es decir, está todo permitido, cualquier tipo de delito, jueguen. Y yo creo que esto es bien revelador en el sentido de que tenemos dos componentes. En primer lugar, la imagen, el video, se ve la cara de Javier Milei hablando, y además el sonido, la voz es Sí, idéntica. Entonces, esto me lleva al tema de las pruebas nuevamente. Hace unos meses atrás subimos a raíz de un audio de una abogada todos los entramados de Hermosilla, que ha estado en boga de los medios de comunicación, todo eso por un audio, ya que llegó a Ciper Chile y lo publicaron. Entonces, eventualmente alguien podría inventar un audio, o sea, clonar tu voz y sí, hacer que tú digas cualquier cosa, lo que tú quieras, y eso quizás mandarlo a algún medio de comunicación. Y ahí como el medio de comunicación también va a tener las herramientas para saber si es verdad o no, bueno, podrán consultar, hacer algunos llamados, reportear, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a nivel, digamos, de la justicia? ¿Tendremos las herramientas como Estado de, no sé, de hacer los peritos suficientes para determinar si algo es genuino o no? Yo creo que igual es una duda, un aspecto bien relevante.
Yo pienso que actualmente se nota levemente, pero se nota actualmente cuando hay videos con IA. Como que uno si los ve o está haciendo scroll y va pasando, es difícil. Pero si uno los ve detenidamente, puede hacer un análisis, yo pienso que es más fácil, pero ese video argentino sí es bastante real. Lo que tiene que sí llama a la purga y yo creo que ya la película la hicieron. Claro. Entonces, yo creo que ahí pierde un poquito de sentido realidad. La idea no Claro. era tan original. Pero si hubiera sido un poquito más original, puede que pasara. Está bien que el tipo sea extremo, pero no tanto. Exacto. Mm. Sí, oye, pero a propósito de los fake news, que fue el primer capítulo que grabamos, hay gente que cree en estas cosas. Hay gente que sí compra la idea de estos videos y se expanden de una manera que ni te imaginas. Entonces, la tarea de educar es importantísima acá. No solamente esperando que nos eduquen, sino que también que busquemos, ¿no? Así es. Yo pienso que no hay mucha instancia actualmente en nuestro país de que se toquen estos temas. No sé si me parece que, o yo lo veo así, yo encuentro que al ser una sociedad tan conservadora, estos tipos de temas como que empiezan como tabú. Sí, A mí me ha pasado que, oye, tú usas inteligencia artificial en tu pega. Sí, lo ocupo. ¿Y qué tal? sí. Sí, es buena, es Es buena. como mal mirado. Sí, Sí, es como, Sí. sí, no, está haciendo trampa, weón, eso no se hace. sí. Es como que susurran así, como que no te lo dicen así de una, o directamente. Igual o sea, como- yo creo que el mundo del derecho es más conservador en ese sentido. Porque Sí, igual es una po. carrera tradicional de muchos años, entonces siempre ligada a los libros, ¿no? Entonces quizás en ese sentido un poco más conservadora. Yo creo que nos pasa lo contrario en el caso de Luis y de mí, que nos dedicamos al tema de tecnología, que en informática es como que el que no utiliza IA es... Claro. Sí, ¿En qué mundo po. estamos? Sí, claro. Claro. Sí. Claro, pero ahí cachamos un poco más del tema. Yo hice una capacitación hace poco a una mutual en donde habían prevencionistas, psico, había de todo en realidad. Y como que ellos mismos decían después de la capacitación, oye, como que ya como que no deberíamos ni preocuparnos en el fondo porque el correo pareciera hecho con IA. Porque nosotros lo que queremos hacer es responder menos correos, po. Entonces, ¿cuál es la forma que la IA finalmente responda de una manera rápida, resumida y qué sé yo? Entonces, si vamos a empezar a cuestionar, oye, Brian, pero me mandaste el correo con IA, como que no, pues, o sea, a mí lo que me interesa es que vaya el archivo adjunto, po, ¿cachai? Entonces, como que no deberíamos mirarlo de esa manera, hay que hacerlo más natural. Yo pienso Mm. que eso cuesta esa naturalidad de trabajo. No está en, como tú decís, ciertos ámbitos de ciertas carreras. Por ejemplo, actualmente yo no veo una cuestión demagógica o una cuestión negativa en la IA. Yo lo veo como una herramienta que me facilita llegar más temprano a mi casa porque me ahorro más trabajo y poder sacar a los perros más temprano, irme y venirme en bicicleta con luz solar, poder ir a alcanzarme un tiempo para ir a jugar a la pelota o ir a ver a un amigo o una amiga. Entonces, eso yo pienso que no se ha tomado el peso. No se ha tomado el peso cuántas horas de trabajo uno simplifica con la inteligencia artificial. Yo creo que eso se ha hecho en... No sé, yo no he visto un estudio específicamente a una labor en específica de una profesión. Oye, mira, acá tenemos un abogado que no ocupa inteligencia artificial, un abogado que sí. ¿Cuánto el tiempo que simplifica su trabajo? ¿O cuánto lo potencia? ¿O cuánto lo merma? No sé. Como que no tenemos esos datos. Está muy en pañales. Sí, es un fenómeno que se tiene que medir en muchos factores, tanto como dices tú, cuánto logra reducir tu trabajo. Ahora, esa reducción de trabajo siempre es importante cuando el trabajo siga siendo igual La calidad. de bueno, claro, que siga siendo de calidad, que no baje esa calidad del trabajo. Bueno, como dices tú, estamos en pañales, son varios elementos que se tienen que ir
adecuando. Igual lo hemos conversado con Luis anteriormente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se habla de las tasas de desempleo? ¿Hay algún estudio realmente que diga cuántos empleos se han perdido a raíz de la automatización, de la tecnología, de que No. existen nuevos trabajos que antes no? Entonces, hay varias cosas que por ahí tampoco todavía se han analizado bien y en algún momento nos tenemos que hacer cargo de eso. Si no, estamos a ciegas. Así es. Pues, bien, no sé si queda algo más por ahí en el tintero, Luis. Creo que ha sido una No, conversación creo que conversamos entretenida. de todo. Sí, estuvo entrete. A lo No, yo mejor les Berardo quiere doy- comentar algo más. No, yo le quiero dar gracias por la instancia. Yo pienso que esto es un tema que se ve súper poco. La ley que regula la protección y tratamiento de datos personales eh, salió el año pasado en diciembre, recién este mes cumple un año. Entonces son temas que son súper innovadores, que actualmente yo sé que algunas personas o audio escucha que puedan ver esto van a decir, pero ¿qué sucede con el derecho a la privacidad, la honra, etcétera? Yo lo entiendo y puedo compartirlo hasta cierto punto, pero yo pienso que porque los temas no se hablen, no van a querer decir que no están. Es un Claro. tema que en verdad llegó para quedarse y tenemos que verbalizarlo, tenemos que comunicarnos y así aprender de la herramienta de inteligencia artificial, porque si no, en negar que llegó una revolución en el 2022 y que las revoluciones no son como nosotros pensamos, nos enseñaron Claro. de ciertas fechas, sino que son de años, y esos años pueden ser muchos años o pueden ser pocos años. Así es. Así es. Un largo camino Sí. todavía. Eso. Pues bien, nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias, Berardo, por tu compañía. Sí. No olvidemos recordar siempre, a ver si la gente que nos escucha por ahí que nos dé un like, que nos siga. Y bueno, intentamos siempre traer temas interesantes que mezclen tecnología también y actualidad, lo que tiene que ver con la sociedad. Que tengan una excelente tarde. Oye, Nos mencionar vemos. ahí que tenemos la página ¿verdad? HAAPodcast.cl, donde están todas las redes sociales, están los últimos capítulos subidos también, y ahí podemos ir dejando también los datos de contacto de Berardo también, por si lo quieren seguir con su estudio de abogados también. ¿Ya? Así Sí, que eso, muchas gracias. un gusto, que estén bacán. Un abrazo, Brian. Vale, Allá en Japón, no sé qué horas serán, pero las 8:30 de la mañana. Está amaneciendo. levántate, papito. Vale, chicos, Ya. que estén bien. Que estén bacán. Chau, chau. Un abrazo Chao, chao. grande. Cuídense. Chau, chau.